El Señor. Glorificado sea Cristo Jesús. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la Primera Iglesia Hispana Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Doy gracias al Señor por esta bendición que me da de estar en su casa de oración y el privilegio que me concede de poderle hablar a nuestros hermanos, a todos aquellos que han sido redimidos con la sangre de Cristo, y también el privilegio que me da de hablarle a aquellos amigos que simpatizan con nosotros, con el Evangelio, con nuestro Dios. Alabado sea el Señor. A todos los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Quiero invitarles ahora a que inclinemos nuestro rostro, vamos a elevar una oración, y tan pronto cuando termine, sigo con la intercesión por los hermanos que tienen necesidad de ayuda espiritual. Amante Dios, Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estar en tu casa de oración. Gracias por permitirnos llegar aquí, Señor, y gracias porque tú, oh Dios, nos has considerado, Señor, worthy de ser útiles, Señor, para trabajar en tu obra. Gracias, Señor, por ello. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nosotros te pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo vaya delante de nuestras voces y que toque las mentes de los hermanos y también de los amigos, Señor, que van a escuchar esta transmisión. Te pedimos, Señor, que tú trabajes en sus vidas, que puedan ellos, Señor, aprender un poco más de ti, un poco más de tu palabra. Y Señor, te damos gracias porque tú crees, o mejor dicho, tú quieres que todos los seres humanos se acerquen a ti, y nosotros también nos regocijamos que tú desees eso. Gracias, Señor. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Señor, también te presentamos a los hermanos que están afectados de salud, como nuestra hermana Aida Melvin y su esposo Bob, la hermana Ana Crespo. Ella está recuperándose en su casa, Señor. La hermana Nilsa Cuevas, el hermano Efraín Sánchez en Puerto Rico, Tito Rivera aquí en Bristol, María Peña en Bensalem, Pennsylvania, Adrián Martínez en Puerto Rico, Carmen Borrero, esta creo que no sé, ¿dónde está ella, Carmen? ¿En Puerto Rico? ¿Sí? Aquí. Ok, Carmen Borrero, alabado sea el Señor. La hermana Francisca del Monte, aquí también en Bristol, Tomás Capetillo en el estado de Florida, Luce Sánchez en Bensalem, Pennsylvania, José de Finis, I think es como en Longhorn por allá, anyway, aquí en Pennsylvania. Alabado sea el Señor. Raquelita, esa es mi nieta, una de mis nietas en New Jersey. La hermana Rosa Leiva en Nicaragua, la hermana Erinia Hurtado, Nicaragua, familia del hermano Antonio allá en Nicaragua, la familia de la hermana Alba en Nicaragua también. Alabado sea el Señor. Estos últimos dos han perdido familiares. Alabado sea el Señor. Y están recuperándose de esa pérdida. Alabado sea el Señor. Oramos también por la hermana Santa Medero, que aquí en Bristol, Pennsylvania. Alabado sea el Señor. Vanessa y familia. El hermano Marcelino, alabado sea el Señor. Enrique Medero. Y también pedimos por nuestra hermana Seda en Reading, Pennsylvania. Señor, también presentamos a los países de Ucrania, Rusia, Israel y los palestinos, Señor, y específicamente, Señor, a esta gente que son terroristas, Señor, los integrantes de Hamas. También, oh Dios, son gente que necesitan de ti, necesitan salvarse, Señor, y nosotros reconocemos que esto es una necesidad. Ellos no lo entienden, ellos piensan que están muy bien, pero Señor, tú sabes que ellos están perdidos. Señor, te pedimos que los toques, Señor, y los salves, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También incluimos, Señor, el país de Japón, donde ellos están recuperando de un terremoto, Señor, bastante fuerte, y muchos han perdido hogares y familiares y cuanta cosa. Pero para ti, Señor, no hay nada imposible, ni tampoco hay distancia para ti, Señor.
Padre, pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, llegue a cada uno de estos hogares, a cada una de estas personas, Señor, y que tú, oh Dios, trabajes en sus vidas, trabajes en sus mentes, que ellos puedan entender, Señor, si hay algún problema espiritual en ellos, Señor. Tú sabes que lo que es, Padre Santo, y al entender a ellos, y que ellos puedan, Señor, solucionar sus problemas espirituales, y entonces pues tú pues actúa en tu amor y misericordia y también restáuralos a una sanidad completa, Señor. Padre, lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos honra y gloria, ahora y para siempre. Amén. Gloria a Dios. Voy a pedir a la hermana Francis que pase por acá. Glorificado sea el Señor. Ella pues nos trae el estudio que corresponde a este domingo que viene, pero lo damos pues un poquito adelante, porque para beneficio de los hermanos. Amén. Amén. Señor les bendiga a todos en este día. Damos gracias al Señor por su misericordia, sus bondades y su amor, y por esta oportunidad que nos concede estar aquí. Padre Celestial, Padre amado, Padre bueno, en este momento, Dios, bendecimos y glorificamos tu santo y bendito nombre y te damos gracias porque has sido tan bueno y tu bondad es eterna. Tu misericordia no tiene límites, Señor. En este día glorificamos y bendecimos tu nombre. Te suplicamos, Señor, que estés con nosotros, que te pases y que te muevas, Señor, en cada vida y que nosotros podamos ponerle atención a tu palabra. Aquellos que puedan escucharla, que puedan atenderla, Señor, que pongan atención a tu palabra y que tu palabra penetre en la vida de ellos. Que tu Santo y Divino Espíritu, Señor, haga la obra a la cual tú has enviado, Señor, y que nosotros podamos recibir bendición, orientación, Señor, alivio para nuestra vida y nuestras necesidades, Señor. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos. Sé con nosotros en este día y ayúdanos. Y ayuda a aquellos que van a estar escuchando. Permite que ellos también sientan hambre y sientan sed de ti y sientan el deseo de leer y estudiar tu palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Y esto es lo que nos está hablando aquí, esta porción de la Escritura. Esas fueron sus últimas instrucciones a los discípulos, ¿verdad? Antes de él ascender al cielo. Él estuvo 40 días, ¿verdad? Y hablando y enseñándole de lo que es el reino de Dios. ¿Qué? Las metas de la enseñanza nos dicen: debemos descubrir las raíces de la iglesia en el Antiguo Testamento para comprender mejor el propósito y el ministerio de la iglesia. O sea, si usted y yo queremos conocer lo que la iglesia hace ahora y lo que Dios ha planificado desde el principio, ¿verdad? Tenemos que ir, como dice aquí la Escritura, al Antiguo Testamento. Y eso es real. Lo vamos a ver ahora en el capítulo 4 de Deuteronomio. Vamos a ver las instrucciones que Dios le dio a Moisés y vamos a estar viendo las instrucciones, que esas mismas instrucciones siguen siendo aplicadas a nosotros a través de todas las Escrituras, y hasta cuando vino nuestro Señor Jesucristo, Él también aconsejó de que se guardara su palabra, que se enseñara, que se aprendiera y que nosotros pudiéramos ser salvos, ¿verdad? De la manera que Él ha instituido. La otra es, debemos de explorar y apreciar el valor de esperar en oración, así como lo hicieron los apóstoles en Hechos capítulo 1. Una de las cosas que nosotros necesitamos conocer es que antes de cualquier paso que nosotros querramos dar, debemos de buscar la dirección del Señor. Y el apóstol, aquí en la Escritura nos enseña, ¿verdad?, de que los apóstoles estuvieron al principio, cuando se empezó a establecer la iglesia, hacer algunas decisiones, por ejemplo, nombrar el seguidor, el sustituto que iba a sustituir o a reemplazar a Judas Iscariote, ¿verdad? Y vemos que hubo que tomar decisiones y era necesario que se orara para buscar esto. Si ellos lo hicieron en aquel entonces, hermano, usted y yo también lo necesitamos en este tiempo. Necesitamos orar y buscar al Señor en oración. Y la tercera es, debemos de comprometernos a orar regularmente por su propia iglesia a medida que lleva a cabo la gran comisión. O sea, una de las cosas que nosotros debemos de hacer es orar por nuestra iglesia,
pedirle al Señor que nos dé unción, que nos dé gracia, que nos dé visión, que nos ayude a que podamos seguir hacia adelante y que Dios, ¿verdad?, obre en nuestras vidas, que use a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo, a cada joven, a cada niño, que entre aquí, ¿verdad?, y que entre en cualquier lugar que se llama iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia no es solamente aquellos grandes templos que tienen grandes mobiliarios y tienen toda la tecnología y la música. No, es donde quiera que se conglomeren 2 o 3 para adorar y bendecir su nombre, se constituye un lugar de adoración y debe de ser respetado y debe de ser, ¿verdad? Se debe orar para que crezca y para que Dios se manifieste en medio de nosotros. Así que esas son lo que vamos a estar viendo. Ya les di las porciones que hay que estar viendo en la escritura. La primera es Deuteronomios 4. Vamos a estar viendo el verso 10, pero había que leer del 9 al 14. Yo lo voy a leer primero porque no quiero pasar por alto esto. El 9:14 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor lee así: por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercaréis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Qué cosa tan terrible se nos describe aquí, hermano. Las cosas con Dios no son juegos. Usted y yo tenemos que comprender y entender que Dios es real y que usted y yo debemos de mostrar respeto y reverencia hacia Él. Y Él se mostró con fuego, con nube, con oscuridad, ¿verdad? Y vamos a ver, dice el verso 12: y habló Jehová con vosotros de medio del fuego, y oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra, dándonos a entender que esos mandamientos que usted ve hoy, que muchos dicen que ya algunos no están en efecto, todavía están en pie, hermanos. No han sido cambiados, no han sido abolidos. Dios los tiene ahí, y con ellos es que nosotros debemos de corregirnos. Y el verso 14 dice: a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusiese por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Esa era la primera porción de la escritura, aunque solamente se nos citó un verso aquí. Yo tenía que leerlo completo porque está completo. Dice, Salmo capítulo 22 y verso 22, dice así: anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Y el verso 25 también estaba incluido. Hechos 7, 37. Aquí vamos a estar viendo la defensa de Esteban, ¿verdad? Ante los fariseos, los escribas, los que le llamaron la atención, que querían oírle porque lo habían acusado de que había deshonrado a Moisés y bueno, cuántas cosas. Y él fue a su defensa, y esta es parte de su defensa, ¿verdad? Este Moisés, él está hablando de Moisés. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí
a él oiréis, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Este es aquel Moisés que tuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos, ¿verdad? Mucho que decir, ¿verdad? De esto. Hechos capítulo 1 y verso 4. Vamos a estar viendo esto. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Todos estos perseveraban, el verso 14, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Para aquellos que dicen que María siguió siendo virgen, pues aquí vemos que María tuvo más hijos, tuvo hijos y tuvo hijas. Verso 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, que iban a escoger, la primera cosa que ellos tenían que hacer era escoger uno que sustituyera o que reemplazara a Judas. Y tenían que tener estos criterios, tenían que haber estado con Jesús desde el bautismo hasta la resurrección y también hayan sido testigos de haberlo visto en su ascensión al cielo, ¿verdad? Para poder tomar esta posición. Se nombraron a 2 personas y echaron suertes, ¿verdad? Algo raro, ¿verdad? Que no se practica ahora, pero en aquel entonces se practicaba. Después de esto no se volvió a practicar. Y señalaron, dice aquí en verso 23, señalaron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por su sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. 25. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y se le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. O sea que, hermano, anteriormente se usaba la suerte, pero después que el Espíritu Santo vino a morar en nosotros y con nosotros, y es que es nuestro ayudador y nuestro maestro, ahora no hay necesidad de echar suertes. Ahora lo que necesitamos es orar y pedirle al Señor la dirección, y de seguro que Él va a estar con nosotros y nos va a ayudar. Así es que con esto empezamos la clase. Primero le damos un poquito el panorama de la introducción, ¿verdad? Y después entramos a los comentarios. Dice, al comenzar esta unidad recordemos que no es nuestra iglesia, sino la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. Que mucha gente le gusta decir, es mi iglesia. Mi iglesia. Nosotros no tenemos iglesia. La iglesia es del Señor. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cada hermano y cada hermana unido en algún lugar donde se glorifica, se bendice, se enseña y se proclama las buenas nuevas de salvación. Así es que eso es la iglesia. Pero tenemos la costumbre de que pensamos que es mi iglesia porque es el lugar donde vamos. La iglesia es del Señor. En Mateo 16, 18 dice, Jesús le dice a Pedro, esto fue cuando cuando Jesús dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro hace la gran respuesta que le dio, ¿verdad? Y después el Señor le dice, y también yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amen. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿verdad? Nosotros conocemos y entendemos que muchas veces pues el Señor tiene que corregirnos, tiene que enseñarnos y tiene que llamarnos la atención. Y aquí pues vemos que Él le deja saber a Pedro que Él es Jesucristo, es la roca, ¿verdad? Pero que Él lo está llamando a Él con un propósito especial. Vamos a seguir. Jesús
Él instituyó la iglesia, la comisionó, hermanos, la empoderó porque Él es el que da el poder, ¿ok? Amén. La expandió, Él hizo posible que la iglesia se haya expandido y haya alcanzado hasta nosotros hoy y sigue alcanzando muchas más. Y la sustenta, Él es el que volverá por ella. Usted y yo tenemos que reconocer y entender esto. Nuestro Señor Jesucristo viene por una iglesia que Él, el Espíritu Santo, Él es el que la santifica y el que se la va a presentar a Él pura y sin mancha. No es usted ni es yo, ¿verdad? Él instituyó la comisión, la empoderó, ¿verdad? Y está para volver a recibirla. Estudiando la iglesia desde múltiples ángulos, de muchas maneras que usted la mire, hacemos bien en recordar el gran amor de Cristo por la iglesia. Mire, hermano, Él estuvo dispuesto de ir hasta la muerte por la causa de su iglesia. Ese cuerpo de Cristo que nosotros somos, ¿verdad? Él estuvo dispuesto a morir por usted y por mí. La iglesia enfrenta desafíos todos los días, hermanos. Tenemos desafíos. Cometemos errores porque ninguno de nosotros lo sabemos todo. Nosotros sabemos, de acuerdo al apóstol Pablo, dice que sabemos en parte, conocemos en parte, ¿verdad? Así es que no lo sabemos todo, cometemos errores. Y también déjeme decirle, hay veces que hasta fallamos. Tenemos que reconocerlo también. Pero es el plan de Dios para alcanzar al mundo con el evangelio. O sea, que la iglesia es lo que Dios ha constituido para que usted y yo conozcamos quién es Dios, cuál es el propósito, por qué Él vino aquí, qué vino a hacer y qué es lo que espera usted, Él de usted y de mí, ¿verdad? Así es que ahí es que queremos entrar. Entonces dice aquí, el origen. Al comenzar nuestro estudio de la iglesia, nos centramos en su origen. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento registran los planes de Dios para la iglesia. Y es bueno que lo entendamos. Le dijimos que su origen no es solamente en el Nuevo Testamento, sino que desde que Dios reunió a su pueblo, lo escogió, sus planes eran estos. Bendecido sea el Señor. ¿Ok? Desde esos comienzos, Dios formó una comunidad en la que su pueblo pudiera aprender, Amén, crecer y prosperar. Amén. A menudo hemos creído que la iglesia comenzó el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, ¿verdad? El día de Pentecostés. Y en la Gran Comisión en Mateo capítulo 28 del 19 al 20. Pero el plan de Dios comenzó mucho antes. Desde mucho antes del Nuevo Testamento y a lo largo de todas las santas escrituras. El nacimiento de la iglesia y sus raíces se remontan al trato de Dios con la nación de Israel, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Las enseñanzas de Jesús preparan a los discípulos para el desarrollo y la expansión de la iglesia y sus enseñanzas. Y siguen siendo el fundamento, ¿verdad? Todavía siguen siendo el mismo fundamento. Las enseñanzas de Jesús, ¿ok? Es para difundir las buenas nuevas de Jesús a través del empoderamiento del Espíritu Santo. O sea, que todo lo que usted y yo debemos de estar aprendiendo y estudiando, ¿verdad? Debe de concernirnos a nosotros, que tiene que ser lo que Jesucristo ha enseñado. Y lo que debemos de enseñar es lo mismo, lo que Jesucristo ha enseñado. Dice aquí, la primera parte de la escuela dominical nos dice aquí, raíces en el Antiguo Testamento, pueblo de conocimiento y alabanza, en Deuteronomios capítulo 4, del 9 al 14, y Salmo 22, del 22 al 25. Es la iglesia donde nos formamos, somos enseñados y crecemos en el conocimiento de Dios
a través de las Santas Escrituras y a donde llegamos a tener comunión con Dios y los unos con los otros. O sea, es aquí, hermano. Es en la iglesia donde usted aprende de Dios, ¿verdad? Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de aprender en otro lugar, ¿verdad? Que no sea la iglesia. Quizás muchas personas que no tienen iglesia, muchos lugares donde no hay iglesia, pues quizás no han aprendido en una iglesia, pero siempre ha habido una conglomeración de 1 o 3 o 4 personas que estudian la palabra, y algunos no tienen la Biblia, lo que tienen son porciones, a veces son páginas, nada más lo que tienen, como algunos sitios donde no se puede llevar la Biblia, ¿verdad? Pero así ellos han aprendido y siguen siendo enseñados y siguen siguiendo las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Y es donde se practica la fe, hermano, en la iglesia, en todo lugar usted tiene que practicar la fe, pero es aquí donde se nos enseña que tenemos que desarrollar nuestra fe. Dios siempre ha querido que su pueblo crea la verdad. Él no quiere que usted crea toda cosa. Él quiere que crea la verdad y se comporte de una manera correcta. Dios quiere que nosotros seamos ordenados, ¿verdad? Que seamos buenos discípulos de Él, que demos un buen ejemplo de lo que Él nos enseña y que podamos vivir lo que Él nos dice, ¿okay? De acuerdo con ella, que estemos de acuerdo con ella, su palabra. Dice aquí, y se comporta de una buena manera y correcta, ¿verdad? Dios nos llamó a usted y a mí, a su pueblo en el Antiguo Testamento, a conocer su palabra y a vivir de acuerdo con ella. La fe cristiana es personal y transforma, y es para que vivamos, y es para que la vivamos. O sea, la fe es algo que usted tiene que, ¿cómo se dice?, que practicar, que usted tiene que creer, que usted tiene que vivirla, ¿ok? No es una cosa que la podemos aprender de otra persona sin que nosotros participemos. Usted y yo tenemos que participar en ella. Bendecido sea Dios. Debe de ir acompañada del conocimiento de Dios. Ese es el principio, la razón de cómo es Él. La Escritura nos dice que Él es santo, Él es santo, de cómo es Él, qué ha hecho, qué hizo Él para rescatarnos a nosotros. Envió a su Hijo aquí para que nos enseñara quién era Él y para que nos instruyera y para que hiciera lo que Él vino a hacer aquí porque nos amó. ¿Y qué hará todavía? Todavía Él sigue haciendo en nosotros, ¿verdad? ¿Y qué espera de su pueblo? ¿Y qué hará? ¿Y qué espera de usted y de mí? En Deuteronomios 4, de 9 a 14, en el verso 9 nos dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos, a los hijos de tus hijos. O sea, una de las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos es que nos recordemos, ¿verdad?, de las instrucciones que nos ha dado en su santa y divina palabra. Están ahí bien claras en blanco y negro, que usted las puede estudiar, las puede leer, las puede buscar en cualquiera de las traducciones de la Biblia y usted puede aprenderlas y puede seguirlas. No debían de olvidar lo que habían experimentado en el desierto. Ustedes saben cuánto tiempo estuvieron en el desierto, 40 años. Tuvieron que pasar por el Mar Rojo. Todo esto fueron milagros y obras que Dios hizo, que se manifestó con ellos. Todas aquellas 10 plagas que vinieron sobre el pueblo de Egipto por causa del pueblo de Israel, ¿verdad? Todas estas cosas Él quiere que usted y yo las aprendamos, las recordamos y veamos que Dios es real y que cuando Él habla, Él hace pasar su palabra, ¿verdad? Israel era diferente a las naciones alrededor que adoraban ídolos. Ellos eran diferentes. Dios los había sacado ahí, los había tenido por 40 años en el desierto. Él le daba comida, la ropa crecía con ellos, hermano. Esto es increíble. Nunca se enfermaron, se multiplicaron aún en el desierto, ¿verdad? Y sin embargo, Él quería que ellos recordaran esto y que esto fuera algo que ellos lo transmitieran de generación a generación a generación.
O sea, que no era para ellos solos, sino que había que compartirlo. Bendecido sea Dios. Pero se les había aparecido el Dios verdadero que ellos no podían ver ni tocar. Sabe que la gente hoy, pues por eso es que tienen ídolos. Porque ellos quieren verlo, ellos quieren tocarlo, ellos quieren caminar con ellos quieren tener los guindados en el cuello, en las orejas, en la nariz, yo no sé, en tantos sitios que la gente, en las casas, donde quiera. Dios no es ese Dios. Nuestro Dios es todopoderoso, no necesita de ninguna imagen, Él lo prohibió y nosotros no debemos de estar haciendo eso si es que no queremos tenerlo a Él con ira en contra de nosotros, ¿verdad? El Dios verdadero que ellos no podían ver ni tocar. Pudieron ver sus manifestaciones, las cuales ellos debían enseñar a las generaciones, de generaciones a generaciones. En el verso 10, el pueblo no debía olvidar las instrucciones de Dios recibidas en el monte Sinaí. ¿Cuáles fueron las instrucciones que Dios dio allí? Los 10 mandamientos. No se puede olvidar esos 10 mandamientos. Hay que seguirlos, hay que obedecerlos, hay que practicarlos. ¿Ok? Él describió los eventos en términos vívidos. Dios se manifestó en fuego. El monte ardía hasta en medio de los cielos con tinieblas, nubes y oscuridad. Esto es algo aterrador, hermanos. En Hebreos capítulo 12 y verso 18 al 21, Moisés decía, estoy espantado y temblando. Cuando él vio todo lo que estaba aconteciendo, los relámpagos, las trompetas, los truenos, la gente que le decía, habla tú con él y que nosotros te oímos a ti, hermano. Moisés también estaba espantado y temblando. Así es que Dios quiere que nosotros estemos y reconozcamos y entendamos quién es Dios. Porque Dios no es cualquier cosa, como mucha gente cree. Dios es Dios todopoderoso, Amén. omnisciente, omnipresente, omnipotente, soberano, altísimo, majestuoso. Nuestro Dios es el Dios del cielo y de la tierra, el creador de todo lo que existe. Y nosotros tenemos que tener respeto hacia Él y Amén. honrarlo en todo, ¿verdad? Dice que el monte ardía hasta en medio de los cielos. ¿Usted se imagina eso? Dice que había tinieblas y había nubes y oscuridad, pero aún con todo eso se podía ver que había un fuego. Bendecido sea Dios. Y habló Jehová con vosotros de medio del fuego, y oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Dándonos a entender que usted y yo no necesitamos ninguna figura para buscar a Dios, porque Dios está en todo lugar. Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente, y Él no necesita ninguna figura de ningún artista que haga para que le adore, ¿verdad? Esto no debía ser olvidado. Él le dio la ley a través de Moisés para que aprendieran a temer a Dios, que entendieran quién es Él y lo que puede ser, hermano. Y eso es algo que usted y yo tenemos que aprender. Les enseñó a obedecer al Señor, seguir sus decretos y reglamentos en una tierra donde ellos iban a entrar, que era hostil a cualquiera que siguiera al único Dios verdadero e invisible. O sea, que Él está dando advertencia al pueblo. Ustedes van a entrar a una tierra que lo que tienen son ídolos, que desechan totalmente la idea de que hay un Dios invisible, pero ustedes han visto las manifestaciones que se han dado. Ustedes han sido testigos de todas estas cosas. Ustedes no pueden hacer como ellos hacen. Así es que es por eso que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No podemos actuar como la gente del mundo vive. El temor al Señor se repite a lo largo del Antiguo Testamento. Tenemos un buen ejemplo en el Salmo 22 y verso 22. Dice así: anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. La proclamación, dice, y la alabanza son fundamentos
para practicar en cualquier comunidad que se sirve a Dios, ¿verdad? Dice la proclamación y la alabanza. Así que cuando usted y yo estamos aquí en la iglesia o donde usted esté, hermano, donde quiera que usted esté, usted puede adorar y alabar al Señor. Y cuando usted le predica, le enseña a la gente, también puede proclamar y alabar a Dios. Bendecido sea Jesús. Así que necesitamos saber esto. Cómo se teme al Señor. Cuidar con compasión a los necesitados. En el verso 25 del Salmo 22. Dice, mis votos pagaré delante de los que te temen. Ese es el salmista David diciendo. Y esto lo dijo él, esto lo impulsó a David, a cumplir sus promesas. ¿Qué le impulsó? La fidelidad de Dios, porque Dios es fiel. Aunque este salmo es fundamental acerca de Cristo, pero se aplica a David y a su pueblo cuando se escribió. Seguir al Señor requiere obediencia, fidelidad y está arraizado en los mandatos de Dios. Con el Antiguo Testamento como fundamento, podemos comprender mejor la identidad y la función de la iglesia en el Nuevo Testamento. Así que, aunque mucha gente dice, no hay que ir al Antiguo Testamento, eso ya es viejo. No, hermano, está tan al día como el día de hoy. Ahí hay todavía profecías que no se han cumplido y que se van a cumplir. Así es que no lo ignoremos, hay que aprenderlo porque esas son nuestras raíces. De ahí es donde se desarrolló también la iglesia, de esas instrucciones. Palabras de vida que daros a otros. Hechos capítulo 7, 37 a 38, ¿verdad? Como le dije, esto tiene que ver con la defensa de Esteban, la gran inspiración, cómo Dios inspiró a este hombre a hablar de la grandeza, del poder de Dios, de la magnificencia de Dios, de todo lo que Dios hizo, ¿verdad? En su defensa cuando lo acusaron mal. Usted y yo, cuando debemos de estar preparados, la Escritura lo dice, que debemos de estar preparados para aquel que demande de nosotros, ¿verdad? Y si usted no conoce la Escritura, y si usted no sabe, entonces usted no va a tener manera de cómo defenderse. Pero si usted busca la Escritura y la aprende y sabe qué puede decir, y ahí vemos a Esteban, como se dice, defendiéndose él mismo de las acusaciones falsas que habían hecho. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Sus palabras nos transforman, nos dan vida, nos conducen a la vida eterna. En el capítulo 7 de los Hechos, verso 38, Esteban declaró que Moisés recibió palabras de vida que darnos, ¿verdad? Que darnos. Sus mandatos tenían como objetivo ayudarlos a que superaran los desafíos y para preservarlos como pueblo escogido. Y esto continuó hasta Cristo Jesús, hermanos, a quien Esteban identificó como el profeta singular, el profeta que Moisés había predicho en Deuteronomios capítulo 18 y verso 15. Los israelitas del Antiguo Testamento eran una figura, así como todas aquellas cosas en el tabernáculo, todas aquellas cosas que se hicieron antes eran figura. También los israelitas eran como la figura de la iglesia del Nuevo Testamento. Él los escogió para que vivieran como el mundo que nos rodea, con el mundo que nos rodea, hermanos. Nosotros no nos podemos separar del mundo, ¿verdad? Tenemos que seguir viviendo conforme, ¿verdad? Pero ser separados, viviendo conforme a los mandamientos y los reglamentos establecidos por Dios. No debemos desviarnos, desviarnos trae consecuencias, pero seguir sus instrucciones y sus leyes trae bendición y trae su presencia sobre nosotros y en nosotros. Bendecido sea el Señor. En San Juan capítulo 17, verso 15, el Señor Jesús oraba de esta manera. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes
del mal. Nosotros tenemos que estar en el mundo, pero no podemos comportarnos como la gente que vive en el mundo. Tenemos que ser diferentes. Es por eso que la gente nos odia tanto, porque ellos no pueden entender por qué nosotros no vamos detrás de ellos con el desenfreno que ellos tienen. Parte 2. Dice así, un momentito. Esperando en oración la promesa del Padre, instruidos por el Espíritu. Mateos Hechos del 1 al 3, ¿verdad? El libro de los Hechos registra los comienzos de la iglesia. La iglesia está fundamentada en las instrucciones de Jesús dadas por medio del Espíritu Santo. Los cristianos debemos de ser personas de palabra y debemos estar llenos del Espíritu Santo, hermanos, también. La palabra es la que nos instruye, mientras que el Espíritu Santo es el que nos da el poder. Él es el que vino para darnos poder y es el que tiene el poder para darnos poder. Aquí se nos enfatiza dos mensajes. El primero, enfatiza la obra del Espíritu Santo entre su pueblo. El encargo final de Jesús a sus apóstoles fue dado por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1 y verso 2 dice, este verso enfatiza la relación cooperativa entre Jesús y el Espíritu Santo. Dice así, él comisionó a sus discípulos soplando sobre ellos y diciendo, recibid al Espíritu, ¿verdad? Juan 20:20, usted puede encontrar esa cita en Juan 20:20. Gracias a esto los apóstoles actuarían en el nombre de Jesús, o sea, todo lo que los apóstoles iban a hacer durante el tiempo que estuvieron aquí en la tierra fue hecho todo en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Todo lo que aconteció en el libro de los Hechos que se ha registrado se logró a través del poder del Espíritu Santo. Si en aquel entonces el Espíritu Santo fue bueno para hacer todas aquellas cosas que se hicieron, en este tiempo mucho más, hermano, que lo necesitamos. Necesitamos tenerlo, necesitamos pedirlo, necesitamos honrarlo en nuestras vidas, ¿verdad? Necesitamos la dirección de Él, la ayuda de Él, la guía de Él, que nos enseñe, hermano, el Espíritu Santo. También hoy el pueblo de Dios funciona por el poder del Espíritu Santo, incluyendo las misiones, ¿verdad? Que se hacen de ir a las misiones, ir a los grupos misioneros, el crecimiento espiritual y el discipulado, hacer discípulos. El segundo mensaje enfatiza su mensaje del reino. En Hechos 1:3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, que nuestro Señor Jesucristo aquí nos habla del reino. Pero antes de Él irse a ascender al cielo, ¿verdad? Vemos que Él dilató 40 días aquí en la tierra. Y lo que Él hizo fue enseñarle a los discípulos acerca del reino, de cómo tenían que vivir, de cómo tenían que enseñar, de cómo tenían que practicar lo que Él le había enseñado, hermanos. Y lo mismo seguimos nosotros haciendo porque lo hemos aprendido de Él por medio de su santa palabra y esto va a seguir hasta que Él regrese. Así que no hay otra enseñanza más que esta. Dice aquí de 40 días hablándole acerca del reino de Dios. La obra central de la iglesia es compartir las buenas nuevas de Jesús. Mucha gente se piensa que es hacer conciertos, que es tener ¿cómo se llama la cosa? Pantomímicas. A tener ¿cómo se llama? Programas de teatro, como teatro, en la iglesia. Bueno, todas esas cosas pueden ayudar al crecimiento, pueden ayudar a la gente que vean las cosas de una manera diferente,
Pero lo más importante es la palabra de Dios. El Señor quiere Amén. que aprendamos la palabra de Dios. Y que sean las buenas nuevas de Jesús. Lo más importante es que se haga lo que Él nos mandó a hacer. Decir quién es Él, ¿verdad? Dice, la obra central de la iglesia es compartir las buenas nuevas de Jesús. Decir quién es Él. Él es el Hijo de Dios. ¿Qué vino a hacer? Vino a salvarnos, a rescatarnos del pecado para que pudiéramos estar con Él en la gloria, en la vida eterna. Y que Él nos enseñó quién es el Padre y nos enseñó a cómo vivir aquí. Todo lo que hagamos se mantiene unido por la palabra inspirada de Dios y la guía del Espíritu Santo. Hay que salir de la comunidad que tenemos, hermanos. Estamos muy cómodos y llevar las buenas nuevas de salvación a los perdidos. ¿Ok? Vamos a ver ahora. La partecita dice, no se vaya de Jerusalén. Hechos 1 del 4 al 5. Antes de Jesús irse al cielo, le ordenó que esperaran en Jerusalén la promesa del don del Espíritu Santo. Esto era la presencia y la ayuda permanente que iban a tener ellos, al Espíritu Santo siempre en nosotros, con nosotros y por nosotros. Allí se cumplirían las profecías de Joel capítulo 2, verso 28 al 32. A medida que la iglesia crecía, el Espíritu Santo sería parte integral de la función, ¿verdad? E identidad de los creyentes como pueblo de Dios. O sea, la iglesia iba a crecer, pero una de las cosas que iban a identificarse es que el Espíritu Santo iba a estar ahí y Él era que iba a mostrar la identidad, ¿verdad? Y la función, ¿verdad? Por medio de su poder en nosotros. Bendecido sea Jesús. Se convertirían en la iglesia y a medida que más judíos, miren, mientras más gente se convertía en la iglesia, los judíos, aquellos que amaron al Señor antes de nuestro Señor Jesucristo venir, aquellos que amaban a Dios, ¿verdad? Y que fueron su pueblo escogido, siguieron y cuando empezó la iglesia, pues también se unieron a la iglesia y llegaron a ser creyentes en Cristo y el reino se expandió, ¿verdad? Se expandió, incluyendo aún hasta los gentiles, llegó hasta nosotros, ¿verdad? Porque es iglesia y los gentiles, somos dos, y la iglesia. Dice aquí, el Espíritu Santo se encargaba de darle la fuerza y la unión. En el versículo 5 dice aquí, el Señor hablando, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús comparó el bautismo en el Espíritu Santo con el bautismo de Juan. Juan había dicho, Juan dijo, él, hablando de Jesús, os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. El fuego se refiere a juicio que le espera a los que rechazan a Cristo. Sabemos que ese tiempo todavía no ha llegado, pero sí Él prometió bautizarnos con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Al juicio a los que rechazan a Cristo, pero eso no ha llegado. En Juan 3:5, ¿se acuerdan cuando Nicodemo fue a Jesús de noche y Él le dijo que tenía que renacer, que tenía que nacer de nuevo, ¿verdad? Tenía que nacer del agua, tenía que nacer del Espíritu. Juan 3:5. Aunque los discípulos no habían recibido el Espíritu Santo, la unción es especial, el poder del Espíritu Santo, pero habían nacido del Espíritu, habían sido instruidos por Jesús y lo aceptaron como Mesías. Mateo 16, del 13 al 17. Tenían la promesa que Él les había hablado en San Juan capítulo 20 y 20. Recibís el Espíritu, le dijo. Todos estos criterios significan que alguien es parte de la iglesia y era así que ellos estaban unidos, esperando, y fue allí donde el Espíritu Santo descendió, ¿verdad? Cuando ellos fueron a Jerusalén, allá y esperaron, y allí el Señor los bautizó, los llenó de poder, y vemos que automáticamente Pedro en aquel día tuvo un mensaje y 3,000 almas se salvaron.
¿verdad? Así es que nosotros reconocemos y entendemos que el poder de Dios es poderoso, hermano. Lo que usted tiene que creerlo, confiarlo. Si no te lo tiene, pídalo. Él está ahí presto para dárselo. Aquí vemos la última parte, nos dice los 12 apóstoles, Hechos 1, del 12 al 14. Constantemente unidos en oración, ¿verdad? Después de la ascensión de Jesús en el monte de los olivos, los apóstoles volvieron a Jerusalén y subieron al aposento alto a donde moraban los apóstoles. Y también estaban reunidos las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Recuérdense que los hermanos de Jesús al principio no creyeron en él, ¿verdad? No creían en él. Una vez interrumpieron un mensaje que él estaba dando porque ellos sentían vergüenza de ver cómo él hablaba, cómo actuaba, cómo la gente lo rechazaba, y ellos sentían aparentemente vergüenza. Se habían congregados para orar. Ahora los hermanos de Jesús se congregaron a orar también. Hermanos y hermanas. La Escritura nos dice que eran hermanos y hermanas. No era uno solo. Para orar. Es posible que este haya sido el lugar a donde Jesús celebrara o comiera la última cena. Si fuera así, fue conveniente que los primeros asuntos de la iglesia se llevaran a cabo allí. Este primer asunto fue la elección del que sustituiría a Judas el Iscariote, ¿verdad? Después de la muerte de Judas el Iscariote, en el verso 13 se nombran todos los nombres de los apóstoles: Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. En Mateo 13:55, ¿verdad? Nos habla de los nombres, nos nombran los hermanos de Jesús, los nombres de los hermanos de Jesús, ¿verdad? Y también nos hablan acerca de sus hermanas. Dice aquí, en Mateo 13:55 nos dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Verdad? Versículo 6. ¿No están todas sus hermanas? No solamente tuvo hermanos Jesús, sino que tuvo hermanas con nosotros, ¿verdad? Dice, ¿de dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Verdad? Los hermanos de Jesús, como le dije anteriormente, no creían en él. Pero después que vieron que su cuerpo había sido resucitado y que se había aparecido por 40 días a los discípulos, hermano, no le quedó de otra sino creer. Porque todavía creo que hasta el día de hoy, Jesús tiene las marcas, como le enseñó a Tomás, ¿verdad? Le dijo, pon tu dedo en mis manos y tu mano en mi costado, ¿verdad? Y sé crédulo, no incrédulo. Todavía él tiene las marcas. Entonces ellos comprendieron y entendieron que verdaderamente él era lo que él decía ser. Y usted y yo no debemos de esperar ese momento, hermano. Tomás tuvo ese privilegio de poder testificar como una duda, como prueba indubitable de que él era el maestro. Pero nosotros debemos de creer. Bendecido sea el Señor. Jesús dijo que más bienaventurado es aquel que no ha visto, pero que ha creído. Bendecido sea Dios. Aunque anteriormente había rechazado el ministerio de Jesús en Juan 7:5, porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Se da cuenta? Ni aún sus hermanos creían en él. En algún momento, probablemente después de la resurrección, ellos creyeron en él y ahora se unen con los apóstoles y los demás que estaban en el aposento alto, orando, pidiendo al Señor, unidos en oración y esperando la promesa del cual el Padre le había dicho. Los primeros eventos que se hizo como iglesia, Matías es escogido, Hechos 1 del 15 al 26.
los apóstoles enfrentaron una decisión importante que cambiaría sus vidas. En Hechos 1, del 15 al 26, su respuesta fue orar para que la voluntad de Dios se manifestara y confiara que esta era su dirección. Estudiaremos varios detalles de la iglesia primitiva e importantes que se buscaban para el reemplazo de Judas o sustituir a Judas el Iscariote después del empoderamiento con el Espíritu Santo. La iglesia había crecido cuando todos ellos habían esperado en Jerusalén para ser revestidos del poder del Espíritu Santo. En el versículo 15 dice: Pedro identificó al Espíritu Santo como la fuente de inspiración de las Escrituras. En el verso 16, Pedro señala a Judas como el discípulo que traicionó a Jesús y que ahora estaba muerto. Todo esto había acontecido para que se cumpliesen las escrituras en las profecías de David en el Salmo 69, 25 y 109, 8, de donde se hacen referencia de elegir o reemplazar a Judas o al que iba a rechazar al Señor. Dice aquí, reemplazar a Judas. En el Salmo 69, 25 dice así: sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Y el 109:8 dice: sean sus días pocos y tome otro su oficio. O sea, que estaba ya prescrito, estaba ya ordenado, de que cuando esto aconteciera, había que sustituir a aquella persona y darle a otro el lugar. Así que se cumplió en este momento. En los versículos de capítulo 1, verso 20 a 22, que era necesario que de los seguidores de Jesús, desde el bautismo de Juan hasta que había sido recibido arriba, alguien suplantara o sustituyera a Judas. Tenían que haber sido testigos y seguidores de Jesús, desde el bautismo, hermano, hasta la ascensión al cielo. No podía ser cualquiera. Tenían que ser aquellas personas que estaban todo el tiempo con él, que estuvieron todo el tiempo con él, que lo vieron hacer milagros y que lo vieron también cuando fue bautizado y que también tuvieron el privilegio de verlo irse en la nube al cielo. ¡Qué privilegio, hermanos! Seguidores de Jesús. Después de esto, ellos oraron y echaron suertes para decidir entre los dos apóstoles, ¿verdad? Barsabás y Matías. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 12 apóstoles. Esta fue la primera y la última vez que la iglesia echó suerte para tomar una decisión. Después de esto, toda decisión se tomó con oración y la dirección del Espíritu Santo. Su guía y poder se hicieron accesibles a los líderes de la iglesia aquel tiempo y por supuesto para nuestros días hoy. Usted y yo necesitamos ayuda, usted y yo necesitamos dirección, nosotros necesitamos guía, necesitamos orar, necesitamos doblar la rodilla, necesitamos pedirle al Señor que nos guíe, que nos dirija y que nos enseñe. Y si usted lo hace, su palabra dice que todo lo que le pidamos creyendo en su nombre, Él lo hará. Nosotros estamos seguros que Él lo hace. El Señor le bendiga, el Señor le guarde. Hasta aquí mis palabras. Alabado sea el Señor. Dios continúe bendiciendo nuestras almas, amados, y gracias a nuestra hermana Francis por la excelente labor de la exposición de la escuela dominical. Damos gracias al Señor pues, por ella y por todos los hermanos que nos han sintonizado hoy, los que nos van a sintonizar más tarde. A todos los bendecimos en el nombre del Señor. Ahora pues vamos a despedirnos en el nombre de Jesús de Nazaret y inclinamos nuestro rostro y elevamos esta oración de despedida. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por estas bendiciones que nos diste en esta noche. Gracias por habernos permitido llegar a tu casa de oración y gracias, Señor, por estudiar tu palabra. Te pedimos ahora, Señor, que vamos a salir de este lugar, lo que siempre te hemos pedido,
No estés queremos ir solos, Señor. nosotros, Queremos que bendigas, tú vayas con nos nosotros. ayudes. Que tu bendición vaya con nosotros. Gracias, Señor. La de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Ahora déjenme darle la bendición sacerdotal. Ya ustedes saben, la encontramos en el libro de Números, capítulo 6, verso 24 al verso 26, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Les recordamos que, bueno, el viernes pues va ahí de lo que llamamos la iglesia del niño. Y entonces pues, no sé si lo ponemos en el aire, pero probablemente no, pero sí tenemos aquí reunión el viernes y después el domingo a las 11 de la mañana, alabado sea el Señor, donde tenemos nuestro servicio de adoración. Así que por ahora les enviamos un beso, un abrazo a cada uno de ustedes y les decimos good night and goodbye.